Genial. Gracias. Y como estamos viendo, si recuerdan, ¿sí? Estamos viendo el tema de la velocidad, ¿sí? Y hoy en día, hoy, perdón, la idea es ver un poco de etapa por etapa, ¿sí? Momento por momento, ¿bien? Y comprender y entender e ir viendo los momentos, ir viendo qué debemos sí, trabajar en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, sabemos que el fútbol, el fútbol moderno, la velocidad actual no es quién corre más rápido, eso ya lo sabemos y lo tenemos más que estudiado, más que aprendido, es quién llega antes a resolver. Sí, podríamos decir que una frase clave, una frase que últimamente la estamos como teniendo bien, este concepto de una frase clave en el fútbol, la velocidad no es solo física, es percibir, decidir y ejecutar antes que el rival. Es como el ejemplo que damos siempre. ¿Sí? Si yo sé, si yo llego antes a la pelota, pero no sé qué hacer, o me caigo, me tropiezo cuando llego a la pelota porque no sé manejarla bien, no me sirvió de nada ser más veloz que mi rival. ¿Sí? En cambio, capaz yo llego 1, 2 segundos más tarde que mi rival, pero se la puedo sacar y puedo resolver, ¿sí? Porque eso es lo más importante. Capaz yo llego 1 o 2 segundos tarde a la pelota, se la saco por impericia del rival, ¿sí? Porque el rival de alguna u otra forma no supo manejar bien la pelota o utilizarla o dársela a un compañero, lo que sea, ¿sí? Entonces, yo llego, se la robo o pasa algo, pero si yo también decido mal, ¿sí? No me sirvió de nada a mí tampoco. Bien. Entonces, si yo se la robo, llego a mi rival, le robo la pelota, y luego de una vez que yo me haga de la pelota, resuelvo bien, ¿sí? Ahí voy a poder estar eh, siendo efectivo, eficiente y eficaz, ¿sí? Porque yo llego, percibo, decido y ejecuto una acción. Obviamente que a medida que vaya pasando el tiempo voy a tratar de que sea lo más veloz posible, ¿sí? Pero para yo poder percibir, eh, para yo poder percibir lo más rápido posible, ¿sí? Tengo que tener acostumbrado, por decirlo de alguna manera, mi lectura del juego, ¿sí? Para luego decidir y ejecutar todo eso. Pensemos que estamos hablando de 1, 2, 3 segundos como máximo en el fútbol profesional, ¿sí? Estas 3 acciones se dan en ese tiempo, ¿sí? Entonces, la debemos entrenar en gran manera y la debemos entrenar y darle mucha importancia, ¿sí? Entrenar siempre la toma de decisión, el poder percibir, el poder leer, el poder anticiparse, ¿bien? Al siguiente movimiento, a la siguiente jugada. Para luego, cuando ya esté ahí, cuando ya tenga que ejecutar, cuando ya tenga que reaccionar, cuando ya tenga que resolver, lo pueda hacer de la mejor manera posible. Un ejemplo, sí que podríamos poner o realizar en una sesión de velocidad, un entrenamiento en donde ese día entrenamos pura velocidad, ¿sí? Recordemos que para entrenar pura velocidad o velocidad máxima, ¿sí? O velocidad misma, el cuerpo, el sistema nervioso, ¿sí? Tiene y debe estar descansado, ¿sí? Tiene y debe, ¿sí? Que no estar cargado, ¿bien? Que no estar fatigado, porque en consecuencia, ¿sí? Si eso sucede, si el cuerpo está cansado o días previos hubo una sobrecarga importante, no va a poder rendir de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, es sumamente importante comprender eso, que para que podamos hacer un entrenamiento, una sesión, como dice ahí, de velocidad, debemos estar totalmente descansados. Y no hacerlo de una, por eso necesitamos una activación, de una entrada en calor, de lo que sea, ¿sí? Pero que vaya siendo progresivo, ¿sí? No largarlo de una, porque después van a surgir los desgarros, después van a surgir las molestias, las distensiones, lo que sea, ¿sí? Pero porque se quiso hacer velocidad cuando un jugador estaba frío. Por eso empezar, como ahí dice, con movilidad, con skipping, con técnica de carrera, bien, para de a poco empezar a moverse, para de a poco empezar a meterse, ¿sí? En lo que hoy vamos a entrenar, podríamos decir, en ese día. Luego podemos, ¿sí? Poner un bloque de aceleración, ¿sí? 6 pasadas de 10 metros, luego 40 por 20 metros. Recordemos que la aceleración es esa cantidad de metros, no mucho más. Y obviamente que lo podemos llegar a hacer con un poco de sobrecarga, ¿sí? Con algún trineo, con alguien que te tenga de atrás. Eso te ayuda, ¿sí? A entrenar la aceleración. Supongamos que, no sé, vamos a hacer 6 por 10 hacemos las 2 primeras con trineo, las otras 2 las podemos hacer con alguien que nos tenga, o al revés, primero que nos tengan y luego con trineo, ¿sí? Y la última, lanzado, ¿sí? Sin nada. Y después podemos volver a repetir lo mismo, ¿sí? Una con trineo, otra que nos tengan, o al revés, ¿sí? Y las últimas 2 podríamos hacerlo sin nada. Ir variando eso de las cargas, ¿bien? Y también tener en cuenta que es algo sumamente importante y no nos debemos olvidar de eso, el tema de las pausas, ¿sí? ¿Por qué? Para recuperar lo máximo posible y poder rendir de una manera óptima y mejor en el entrenamiento. Después, cambios de dirección, ¿sí? Reactivo, frenada, más salida, bien, voy corriendo por un lado, freno y cambio de dirección completamente, ¿sí? Voy corriendo y a la orden, cambio de dirección. Eso sería un cambio de dirección reactivo. Después una velocidad específica, perdón, un 1 versus 1 explosivo de 30 segundos, ¿sí? Pero explosivo, pa, 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 ¿sí? 30 segundos que el jugador esté al límite, ¿sí? 30 segundos que el jugador se le vayan las revoluciones para arriba, ¿sí? 30 segundos que el jugador no tenga que especular o ver, sí, hace esto. No, no, no. 30 segundos
al 110%. Bien, eso es sumamente importante para que el jugador pueda entrenar de la mejor manera. Y luego podríamos hacer un sprint más definición de primera o definición luego de una gambeta, un slalom, lo que sea. Y para terminar, podríamos hacer un juego reducido de un 3 versus 3 a alta intensidad. Podríamos reducirlos, no hacerlo tan grande, sino que priorizar de que se juega uno o dos toques, entonces ahí vamos a elevar la intensidad. Cuanto más superficie tenga, obviamente que va a tender el reducido a reducir la intensidad, ¿sí? Progresión de velocidad, entonces, por edades en el fútbol, algo de lo que hablamos al principio, así que no es entrenamientos de primera división a los chicos de 6, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10 años, ¿sí? Sino que tenemos que ir evolucionando, que tiene que tener una consecuencia, ¿sí? Cada etapa, bien, que tiene que ser algo razonable nuestra secuencia, ¿sí? Tiene que ser razonable nuestra evolución. No puedo empezar con coordinación y ya de la noche a la mañana, perdón, de la noche a la mañana pasar a velocidad final o velocidad específica del juego. No comienza y el gran error es querer hacer trabajo de sprint de primera con chicos que todavía no dominan su cuerpo. Es sumamente importante que primero el chico aprenda a coordinar su cuerpo, el chico se conozca, porque aunque para nosotros sea una pavada, muchos chicos a los 8 años todavía no conocen su propio cuerpo del todo, ¿sí? Entonces, para eso es sumamente importante esto, que el chico conozca su cuerpo, que el chico vaya adquiriendo la velocidad de la técnica de la velocidad, perdón, vaya adquiriendo cómo debe, y tiene que acelerar, cómo debe cambiar de dirección, cómo debe frenar, porque también eso es sumamente importante, aprender a frenar, aprender y poder tener en perspectiva, ¿sí? En cuánto yo voy a tener que comenzar a frenar mi carrera. Porque si yo vengo corriendo y alguno de ustedes los atropello, falta. No me sirvió ser el más rápido, no me sirvió capaz leer hacia dónde viene la pelota porque le iba a tapar bien, porque si los atropellé, no me sirvió de nada. ¿Sí? Entonces, también le tenemos que enseñar al chico, y eso, a ver, cuando uno dice enseñar al chico, muchas veces se va adquiriendo en la misma dinámica del juego. ¿Sí? Por ejemplo, a veces a mí me pasa el jardín que los chicos van a buscar una pelota, chicos de 2, 3 años, ¿sí? Primera sala de jardín, y van a buscar una pelota que está contra la pared, supongamos, y se caen o se golpean, ¿sí? Por no poder frenar a tiempo. ¿Sí? Porque todavía muchas veces no tienen esto de la noción del espacio y la noción del tiempo. No conocen bien su cuerpo, no saben lo que están rodeados. Uno capaz yo sé que tengo que ir a buscar una pelota contra la pared, y bueno, voy, sé que hay una pared, que si me golpeo me duele. Todo ese razonamiento que tiene el adulto, los chicos todavía no lo tienen. ¿Sí? Entonces, muchas veces pasan diferentes situaciones o diferentes errores cometen los chicos por no te digo haber entrenado mal, pero no haber sido estimulados de la manera correcta en el momento correcto. ¿Sí? Y eso es algo sumamente importante y vital para el chico, ¿sí? Poder ser estimulado la mayor parte, bien, del tiempo posible, y cuanto más chicos sea, mucho mejor, ¿sí? Ya lo hemos dicho, que los chicos son una esponja, ¿sí? Que los chicos, si bien no se pierde nunca la habilidad del aprendizaje, a medida, cuando somos más chicos, se aprende mucho más rápido que cuando somos más grandes, que eso no quiere decir que cuando somos más grandes se deje de aprender, ¿sí? Sino que aprendemos, pero un paso mucho más lento, ¿bien? Etapa 1, entonces, ¿sí? Iniciación, de 6 a 10 años, bien, podríamos decir que abarcaríamos este rango etario, este rango de edad. ¿Sí? El objetivo principal sería desarrollar la coordinación, la agilidad, la reacción y la frecuencia del movimiento. Obviamente que no se entrena a velocidad pura todavía, que no quiere decir que no haya ejercicios, ¿sí? En donde el chico tenga que correr a máxima velocidad, ¿sí? Va a haber ejercicios, va a haber movimientos el partido mismo, ¿sí? En donde el chico va a tener que correr a máxima velocidad, ¿sí? Pero no nos vamos a enfocar en eso. Eso se va a dar por una consecuencia del ejercicio que nosotros planteemos, se va a dar por una consecuencia de lo que vaya sucediendo en el partido, cuando juguemos partido y demás, ¿sí? Pero no por algo que nosotros lo propongamos en primera instancia, ¿sí? O nuestro objetivo sea este, sino que nosotros vamos a estar buscando y vamos a estar entrenando otros aspectos de la velocidad, que son mucho más importantes en el fútbol que la velocidad pura, la velocidad máxima, o como ya sabemos, ser el más veloz en llegar del punto A al punto B. El característica de la etapa, el sistema nervioso está en pleno desarrollo, es la mejor edad para aprender movimientos rápidos, ¿sí? Mejorar la coordinación y crear patrones motores, ¿sí? Enseñarle de a poco la técnica de carrera. Bien, cómo se debe mover, ¿sí? Entrenar de diferentes aspectos, de diferentes maneras y con mucha variabilidad el tema de la coordinación, el tema de la agilidad. Recordemos que la coordinación, ¿sí? Es lo más importante o es la base de la técnica, ¿sí? De la técnica futbolística, ¿sí? Y de cualquier técnica hasta te diría, bien, no quedaría solamente en el fútbol en este caso. ¿Sí? Entonces, debemos darle mucha importancia a la hora de entrenar la coordinación. Siempre, aunque sea en esta etapa algún ejercicio, algo mínimo, bien, pero siempre estimularla, estimularla, estimularla. Y no condenar al chico porque no le salga. ¿Sí? Eso no lo debemos hacer. Condenar al chico por que el ejercicio no le sale. Sería un grave y un gran error nuestro condenarlo porque no le sale los diferentes ejercicios que uno plantea. ¿Sí? Debemos nosotros como profesores apuntar, ¿sí? A que esa coordinación sea, no sé, primero, bueno, nosotros planteamos un ejercicio y que la vaya desarrollando caminando, por ejemplo. Que primero camine, que primero se lo desarrolle tranquilo, ¿sí? Y luego ahí, bueno, ahora lo estamos tratando, ahora hacemos un 50%. Y ir subiendo la velocidad de a poco.
Eso es ganar la coordinación. Bien. Y es sumamente importante, ¿sí? Llevarlo de a poco. La agilidad lo mismo, ¿sí? Aprender movimientos rápidos, pero para aprender un movimiento rápido, lo debo hacer primero lento, ¿sí? Y crear patrones, ¿sí? Motores, bien. Comprender que, bueno, si yo, esto que decimos siempre, ¿no? Que el chico pase la entrada en calor, ¿sí? Enseñarle al chico a correr, enseñarle al chico a caminar, a hacer diferentes cosas. Contenidos, reacción a estímulos, juegos perceptivos, coordinación, escaleras, saltos, apoyos, velocidad, persecuciones, relevos, carreras cortas. ¿Sí? Entonces, fíjense que en cada uno de esos ejercicios que uno puede llegar a plantear, de estos contenidos que estamos viendo, que podemos llegar a realizar con nuestros chicos, siempre va a haber algo de velocidad pura. Bien, en una persecución, digo, perdón, hay una velocidad pura, o sea, hay velocidad máxima. En una carrera corta, obviamente. En relevos, depende cómo sea el juego, pero si es con distancias, bien, vamos a tener, ¿sí? Entonces, pero nosotros vamos a apuntar a otra cosa, ¿sí? Vamos a apuntar más a la aceleración, sí, que el chico aprenda a acelerar, sí, que el chico pueda, y en eso, bien, concentrarse en hacer las cosas con una buena técnica, sí, que ya sabemos que la buena técnica nos va a facilitar muchas cosas y nos va a evitar dolores de cabeza como son las lesiones, ¿sí? Si yo por mucho tiempo, o aprendo mal una técnica de chico, eso obviamente que me va a afectar a mi rendimiento, eso obviamente que va a afectar a que yo pueda rendir de una mejor manera, ¿sí? Diferentes estímulos también los debemos presentar o los debemos poner ante la reacción de diferentes estímulos, no solo auditivos, ¿sí? Sino también visuales. Ambos pueden ser, ¿sí? Recordemos que la mayoría de los estímulos que vamos a recibir en el fútbol van a ser visuales, ¿sí? Entonces ya también desde chicos, desde los 6, 7, 8 años, debemos estimular esta faceta, debemos estimular este sentido. Qué bueno que me ¿Sí? dices esa. Debemos estimular diferentes formas de movimiento, porque también recordemos que es una etapa de iniciación, hasta diría iniciación deportiva. ¿Sí? ¿Qué nos estamos refiriendo con iniciación deportiva? Una iniciación que abarque la mayor cantidad de movimientos posibles, no solamente del fútbol, sino que vaya mucho más allá del fútbol, porque el chico, el día de mañana capaz no quiere entrenar fútbol y quiere entrenar otro deporte, bueno, perfecto, pero ¿por qué? Porque nosotros lo miramos no como un futuro prospecto de futbolista, o un futbolista, ¿sí? Sino porque lo miramos primeramente como una persona. Bien. Y a ver, y la reacción no solamente le va a servir para el fútbol, sino le va a servir para otros deportes. ¿Sí? La coordinación le va a servir para la vida. ¿Sí? Entonces, debemos y tenemos que comprender eso, ver al chico por lo que es, y no por lo que puede llegar a ser, ¿sí? En un futuro. Sino entrenar al chico por lo que hoy es, por lo que hoy me puede llegar a dar, ¿sí? Y no volverme loco por si no me da algo que no me gusta, por si no me da algo que yo no quiero, ¿sí? O no me agrada, ¿bien? O no estoy logrando algo con él, ¿sí? Sino comprender y entender que es tiempo al tiempo, ¿sí? Y no deberíamos nosotros como profesores volvernos locos. Ejercicios, ¿sí? Mancha velocidad, carreras por colores, reacción a un aplauso, ¿sí? Circuitos coordinativos, mucho circuito coordinativo, ¿sí? Características metodológicas, distancias muy cortas, máxima diversión, poco volumen, muchas pausas, ¿sí? Claro, la velocidad empieza aprendiendo No a hagan moverse, viajes. ¿sí? Ahí tenemos diferentes ejercicios y también a ustedes se les pueden ocurrir hasta otros ejercicios Todavía lejos. mejores, bien. Pero más que nada, nosotros nos debemos y nos tenemos que centrar en el tema de las metodologías, ¿sí? Distancias A ver qué cortas, pasa. ¿sí? Distancias que sean funcionales al deporte. Cualquier lado que lo pongas. ¿Por qué? Porque si bien es una iniciación y no nos debemos olvidar de que el chico es una persona, como recién dijimos, bla, 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 Yo sí ¿sí? veo mal esa Lo organización. debemos entrenar para el fútbol, ¿sí? Porque el padre va Claro, a pagar una cuota para jugar, para que el chico aprenda a jugar al fútbol, Canadá ¿sí? no se moviera de su clase. Entonces, está perfecto que algún día hagamos hacer, no sé, algún ejercicio o algún entrenamiento con la mano, bien, porque también, a ver, capaz al comenzar una iniciación, también debemos estimular el hecho de que si no tenemos arqueros, bueno, debo estimular para que de esta categoría salga algún arquero, ¿sí? Público, ¿Y ¿no? cómo la estimulo? Haciendo ver que el juego también, que el puesto de arquero no es un martirio. No sé si a ustedes les ha pasado o han escuchado ejemplos. Yo de chiquito, bien, era arquero, no me pregunten por qué bien, pero iba a la siempre tenía los guantes ahí. Y como que, si bien, no sé, mis papás no me lo decían tanto, obviamente que hoy ya nos matamos de risa, todo, pero como que no les gustaba mucho. Sí, ellos me apoyaban, me llevaban a todos lados, yo encantado, sí, pero no les gustaba mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces el arquero es el que más la liga. Sí. El defensor le puede errar a la pelota, pero todavía descansa en que el arquero la puede sacar. El delantero puede agarrar un gol, pero el arquero si se equivoca es mucho más fatídico que si se equivoca el delantero, ¿sí? Entonces, es como un puesto medio condenable. Aunque igualmente, hoy con todo esto del Dibu Martínez y demás, es mucho más fácil que alguien vaya al arco o que vengan ya con esa idea premeditada y ya esto de yo quiero ir a atajar, ¿bien? Antes, cuando uno capaz no tenía así un referente o el arquero de la selección no era alguien como, eh, podríamos decir, carismático, que atraiga a la gente, que llame la atención y demás, era muy complicado, ¿sí? Entonces era como que muy pocos querían ir al arco. Entonces también comprender eso, ¿sí? Entonces, para ir cerrando esta etapa, bien, debemos comprender y entender, ¿sí? Que esta etapa, ¿sí?
debe aprender a moverse bien, ¿sí? Para no sufrir lesiones más tarde, ¿sí? Debe aprender a moverse bien para mejorar su rendimiento, ¿sí? Y no por otra cosa, ¿sí? Para que el día de mañana pueda sentirse mejor y pueda enfocarse sobre todo en otros aspectos, ¿sí? Pero que ya el hecho de la técnica deportiva, el hecho de la carrera, de la técnica de carrera, ya le salga natural y que no lo tenga que sobrepensar. Así que no le esté ocupando lugar en la cabeza, que capaz no le tenga que ocupar, así que se tenga que ocupar de cosas a la hora de jugar al fútbol, de otras cosas. Etapa 2, aprendizaje técnico. Aprender un poco de técnica de carrera, aceleración básica y coordinación dinámica. Bien. Bueno, técnica de carrera, como recién decíamos, sí, ya venimos laburando, la venimos laburando desde antes, pero acá se acrecienta, ¿sí? Ya empezamos a, a hacer mucho más hincapié, ¿bien? En esta área, una aceleración básica, ¿sí? A ver, que empezamos todo esto, a ver, tanto la técnica como la aceleración como la coordinación, ya la venimos laburando desde antes. ¿Sí? Coordinación, agilidad, reacción, frecuencia de movimiento, ¿sí? Aprender movimientos rápidos, mejorar coordinación, crear patrones motores. Todo se viene laburando desde antes. Pero ahora, ¿qué hacemos? Antes lo enseñábamos, damos 1, 2, 3 indicaciones y después lo largábamos a la cancha. Y lo repetíamos todos los entrenamientos. Ahora, ¿qué hacemos? Explicamos, ejercicio, laburamos y corregimos el error. Bien. En la etapa anterior no estábamos todo el tiempo encima del jugador. ¿Sí? No estábamos todo el tiempo corrigiendo el error. En esta etapa sí, porque ya en esta etapa ya empieza a los 12, 13 años con su carrera en divisiones inferiores. ¿Sí? Y a los 12, 13 años pues ya tenés que llegar bien, o por lo menos realizarlo de una forma decente a la carrera. ¿Sí? Por eso la etapa ideal para enseñar la mecánica, mejorar los apoyos, hacer hincapié en eso, ¿bien? En cómo se debe correr, qué es lo que buscamos, corriendo de la forma que nosotros le vamos a enseñar, ¿sí? Y desarrollar frecuencia, mucho, mucho, mucho. ¿Sí? Debemos hacer mucho hincapié en estas edades, mucho hincapié. Bien. No nos debemos olvidar, ¿sí? Y no debemos dejar de hacer hincapié, bien, en todo lo que sea la agilidad, en todo lo que sea la coordinación, en todo lo que sea la técnica, bien, la mecánica, los apoyos. Si el chico corre mal, no solamente que no va a pasar la famosa entrada en calor que siempre decimos, sino que va a sufrir. Porque le van a doler los pies, le van a doler las rodillas, le van a doler los tobillos. ¿Sí? ¿Y todo por qué? Porque nadie le enseñó a correr bien. ¿Sí? ¿Y quiénes éramos los responsables de al chico enseñarle a correr bien? Nosotros, porque nosotros lo tuvimos en sus primeros años de fútbol. ¿Sí? En sus primeros años de, de iniciación, de aprendizaje. Por eso no nos debemos olvidar nunca de la técnica, de saber enseñar bien, de tener paciencia, ¿sí? De mostrarle al chico y de que vaya de a poco. ¿Sí? Que bueno, listo, no sé, me ha pasado de tener compañeros de que corrían y corrían con los talones. Primero pisaban los talones, primero pisaban los talones, primero pisaban los talones. Lo que empezó a hacer el profesor, sí, el profesor Martín, como me acuerdo, dijo una buena impresión en mí, era bueno, 10 metros caminando en puntita de pie, 10 metros caminando en puntita de pie, 10 metros caminando en puntita de pie. Sí, caminando nomás, tranquilo, despacio. Y a medida que iba pasando el tiempo, que hacía 10 metros, trotando puntita de pie, trotando puntita de pie, trotando puntita de pie. Después, bueno, media velocidad. Después, 3/4. Después, un 90%. Y después, velocidad. Sí. Estos compañeros hicieron velocidad, puntita de pie, 10 metros, listo, ahora van a correr. Ya no pisaban con el talón primero y después toda la planta del pie y después. Ya de por sí, por la repetición, por el apoyo, bien. Y porque, a ver, el braceo vino acompañado de la enseñanza del apoyo, ¿sí? Primero anda haciéndolo ahí, despacio, voy, ahí, primero, pierna y brazos cruzados, ¿sí? Entonces iba enseñando todo de a poco, ¿sí? Obviamente capaz uno no lo comprendía de esta forma en ese momento, ¿sí? Pero vos ves cómo va pasando el tiempo, o uno va adquiriendo diferentes contenidos, diferentes enseñanzas, diferentes aprendizajes, y comprende y entiende, ¿sí? Que todo eso que había sucedido en su momento era con un fin en específico, ¿sí? Era con un fin, bien, bueno, podríamos decir, ¿sí? Era con un fin y no era porque sí, ¿sí? Obviamente capaz el puntito de pie no favorecía la inclinación, ¿sí? Pero bueno, después ya en el correr ya la inclinación muchas veces, o la mayoría de las veces por lo menos, eh, ya se sabe y se entiende y no se puede correr tan lineal y tan así. Entonces, aprender que tiene que ser en 45 y demás, pero no sería una gran preocupación, podríamos decir, ¿sí? La aceleración, salidas cortas, los primeros pasos, ¿sí? Como empezar cambio de dirección básicos, ¿sí? Cambio de dirección. Voy corriendo según cono, cambio de dirección, ¿sí? No es muy complicado, sí, eso es lo que llamamos cambio de dirección básico. ¿Qué ejercicios debemos aplicar? ¿Qué ejercicios debemos realizar en estas edades? Skipping, técnica de sprint, diferentes sprints de 5, 10 metros, zigzag simple, ¿sí? Con diferentes, un sprint de 5 a 10 metros, diferentes repeticiones y con diferentes cantidades de series, ¿sí? Todo ir variándolo, ¿sí? Con mucha calidad, mucha calidad, prioridad sobre la técnica, pero poco volumen, ¿sí? Priorizar la calidad antes que la cantidad, ¿sí? Técnica antes que intensidad. Si nosotros invertimos
esos roles, si nosotros invertimos todo eso, obviamente que podríamos llegar a decir que le vamos a estar errando el blanco. ¿Sí? Si nosotros queremos hacer mucha cantidad, mucha cantidad, mucha cantidad. ¿Sí? Porque no vamos a estar acertando de una buena manera. Bien. No vamos a estar acertando de una sabia manera, que es sobre todo lo que más nos importa eh, a nosotros. ¿Sí? Y la última etapa que vamos a ver hoy, porque ya no vamos a llegar a las otras últimas dos etapas, va a ser la etapa 3, justamente, que va a ser la etapa de desarrollo. ¿Sí? Una etapa, podríamos decir, hasta complicada, ¿sí? Porque ya también el chico por sí mismo podríamos decir que va a ser complicado, ¿sí? Porque ya el chico va a empezar a crecer, ya viene con otras ideas. ¿Sí? Y eso lo debemos comprender y lo debemos tener en cuenta. ¿Sí? No nos lo debemos aislar, podríamos decir, ¿sí? ¿No? Sino que debemos tener en cuenta, ¿sí? Que van a ser entrenamientos heavy, podríamos decir. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo principal? Desarrollar, pero desarrollar ¿qué? La aceleración, la desaceleración, la velocidad gestual, perdón, y la fuerza aplicada. ¿Sí? Acá podríamos decir que comienza, bien, el verdadero entrenamiento de la velocidad. ¿Sí? ¿Y cuáles van a ser los contenidos a los que vamos a entrenar o los que vamos a buscar? ¿Sí? Un sprint. Entonces, fíjense que los sprints era de 5 a 10 metros, y acá ya extendemos un poco más, bien, los metros que vamos a realizar. ¿Sí? 10 metros más. ¿Por qué? Porque también, a medida que nosotros eh, aumentamos los metros, si no recuerdo mal, la cancha también se va agrandando. ¿Sí? Si bien hoy hay una crítica de que en el fútbol infantil o infanto juvenil, en categorías muy menores, la cancha todavía es la misma. ¿Sí? Eso hoy de a poco se está cambiando, por lo menos en infantiles, eso ya se está cambiando. ¿Sí? Hasta, sí, prenovena prácticamente. Prenovena ya juegan con cancha oficial, podríamos decir. ¿Sí? Pero hasta antes, las canchas creo que comienzan de área a área y después de a poco se van agrandando. No me acuerdo bien las medidas ahora y cómo se repartía. ¿Sí? Pero va a ir todo en base a las demandas también de su juego, ¿sí? Y eso no nos lo debemos olvidar. Y obviamente a medida que nosotros vamos desarrollando velocidad, también indudablemente tenemos que ir desarrollando fuerza, ¿sí? Porque van a ir las dos de la mano, tanto la fuerza como la velocidad. Y a mayor fuerza bien aplicada, mayor velocidad. ¿Sí? Y es algo sumamente importante y sumamente bueno, obviamente. ¿Qué ejercicios podemos desarrollar? Sprint resistido, pero livianos, ¿sí? Frenadas más salidas. ¿Bien? Yo lo tengo a mi compañero delante, lo tengo, frenado, 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 listo, sale. ¿Sí? Simple. 1 versus 1, perdón, ahí me faltó el 1. Explosivo, como hablábamos antes, 30 segundos a morir, 30 segundos al 100%, 30 segundos a darlo todo. ¿Sí? Cambios de dirección reactiva, bien, voy corriendo en una dirección, ante cierta estímulo, ante un silbato, cambio de dirección por un lado. ¿Sí? Y mucha intensidad, mucha intensidad. Pero ¿qué debemos cuidar? El volumen, la técnica y el crecimiento. ¿Sí? Empezamos a conectar velocidad con el fútbol. ¿Sí? ¿Por qué debemos tener cuidado con la técnica? ¿Sí? Con el volumen, para no sobrepasarnos. Comprender que si hacemos mucha intensidad, mucho volumen, bien, y para que le sirva al jugador, por sobre todo, debemos cuidar la técnica y tener pausas. Sí, no me salía ahí. Pausas que justamente de descanso, para recargar energías, para poder hacerlo bien, y luego sí, lo volvemos a exigir al jugador, lo volvemos a exigir al 100%. ¿Sí? Eso no nos lo debemos olvidar y tampoco lo debemos, hasta si quieren, dejar pasar, porque también mala técnica en esta etapa del en esta etapa de 14, 16 años, por lo general empiezan a pegar el estirón. ¿Sí? Entonces, eso puede llegar a afectar su rendimiento, eso puede llegar a afectar todo de él. ¿Sí? Si nosotros hacemos mucha intensidad, pero no tenemos cuidado o no los cuidamos a los chicos, siguen empezando desde la base de que si el chico no, a ver, al pegar el estirón muchas veces no se desconoce el cuerpo, pero tiene que empezar a reconocerse, ¿sí? Como ya hemos hablado ya bastantes veces. ¿Sí? Bien, preguntas, dudas, ya para la clase que viene no nos quedará las otras dos etapas, pero si hay preguntas, dudas, si no ya